Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Lice Sheila Pérez Venegas. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de un tema muy controversial, como es la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Para empezar, la pena de muerte no es de reciente data, por el contrario, ya ha sido aplicada desde tiempos muy antiguos, siendo que con la modernidad y conceptualización de principios y garantías es que se ha ido discutiendo si era necesario mantenerlo o no en una sociedad civilizada. Según Rodríguez 2006, señala que la pena de muerte para delitos graves considera que es un remedio para el mal social. Cabe mencionar que el respeto a los derechos de los delincuentes no puede ser mayor que el respeto a los derechos de la sociedad, por lo que es necesario que el Estado desarrolle una política nacional en donde la prioridad sea la sociedad y no solo de un individuo. En contraposición, Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y en particular del derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura. La pena de muerte solo debe aplicarse a los delitos graves seguido de muerte, no siendo aplicado para cualquier delito, pues esta pena es de última ratio. A continuación, defenderé mi postura con los siguientes argumentos. Pues bien, los índices de criminalidad en delitos graves han aumentado, lo que requiere de penas y sanciones mucho más drásticas. Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, indica que más del 80% de la sociedad se siente insegura, pues cada 5 minutos se comete un delito. ¿Cuáles son los datos estadísticos de algunos delitos graves? En el caso concreto de feminicidio, según el diario El Comercio del año 2019, más de 140 feminicidios se han presentado durante el año 2018, esto a nivel nacional. Y en cuanto a violación sexual, de acuerdo a estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer, entre enero y marzo de 2018 se han denunciado un total de 1.727 casos de abuso sexual contra menores de entre 0 a 17 años. Como acabamos de ver, los datos estadísticos son muy reveladores de la situación delincuencial en la que estamos viviendo. Los delitos que se cometen actualmente se han incrementado, no solamente en cantidad, sino en intensidad, violencia y deshumanización, entre ellos por delitos como violación sexual de menores de edad, delitos de sicariato, asesinatos, feminicidio, así como delitos de robo y secuestro con consecuencia de muerte. Por ello es tan importante la aplicación de la pena de muerte en nuestro país con la finalidad de poder brindar seguridad a la población vulnerable. A pesar de todo lo dicho, la criminalidad es muchas veces reincidente e incorregible, y esta se debe a que nuestro sistema judicial tiene falencias en cuanto a investigación para llegar al fondo del asunto, vacíos legales, corrupción, como también la existencia de errores judiciales. Por ejemplo, las víctimas de violación sexual consideran inútil denunciar porque los hechos son insignificantes gracias a errores policiales o judiciales, y no está de más decir gracias a la corrupción que impera entre los órganos de justicia de nuestro país, como la Fiscalía y el Poder Judicial. Por esa razón no se denuncia, porque no se cree en la eficacia o la transparencia de la justicia penal. Así pues, la cadena perpetua no es suficiente como sanción para los delitos graves. Basta ya de tolerar a estos delincuentes, ya que por más que cometan delitos muy graves, solo tendrán que ir a las cárceles, y se sabe que las cárceles son las universidades del crimen, donde no se rehabilitan y más aún salen perfeccionados para seguir cometiendo más delitos. Si bien es cierto, la máxima pena aplicada en nuestro estado es la cadena perpetua, y como se sabe es una muerte en vida, y ello no justificaría mantenerlo con vida si nunca podrá volver a salir a la sociedad porque no pudo rehabilitarse, y en consecuencia se le niega la posibilidad de reinsertarse nuevamente a la sociedad. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la víctima vive con temor, aún sabiendo que el culpable está tras las rejas. Y la razón es muy sencilla, puesto que en la pena máxima, es decir, la cadena perpetua, el abogado del autor de los hechos
puede pedir revisión de la pena, siendo así que el culpable pueda salir de prisión antes. Además que desde dentro del recinto penitenciario, el delincuente podría planear cualquier tipo de venganza, ya sea en contra de la víctima o de su familia. Visto así, la pena de muerte aplicada para delitos graves es un paso más cercano para el fin de la delincuencia. Si nuestro Estado peruano aplicara la pena de muerte en delitos graves como violación sexual de un menor de edad, seguido de muerte, robo o asalto seguido de muerte, feminicidio, entre otros delitos con consecuencia de muerte, en el futuro se podría reducir la tasa de criminalidad en nuestro país, ya que un delincuente lo pensaría hasta 2 veces antes de delinquir y hasta cabría la posibilidad de que éste huya del país por temor a la pena capital. Por ende, nuestra nación se podría desarrollar de forma más pacífica, ¿sí?, reduciendo la incidencia de hechos criminales, y solamente quedarían buenos elementos en nuestro país. Sé que es un pensamiento utópico, pero muchas personas están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, en muchos países se aplica la pena de muerte. En el caso concreto de Tailandia, la pena de muerte se aplica por los siguientes delitos: violación, asesinato con intención, secuestro, robo resultante en muerte, entre muchos otros crímenes, siendo así que con el transcurrir de los años la tasa de criminalidad en este país ha disminuido. En consecuencia, la aplicación de la pena de muerte supondría para el Estado también la reducción de costos en la manutención del reo dentro del establecimiento penitenciario. Al ejecutarse la pena de muerte, no hay necesidad de asumir otros costos en mantener o sostener a los delincuentes, pues en caso se les imponga otras penas como la privativa de la libertad o como la cadena perpetua, esto resulta onerosa al Estado, que finalmente es un costo que asume toda la sociedad. En otras palabras, aparte de soportar que el delincuente manifieste su desprecio por la vida, cometiendo delitos graves y crueles, se tiene que otorgarle gratuitamente la alimentación, techo, salud, comodidad, entre otros, siendo que este costo lo asume el Estado con la recaudación de la propia sociedad. Es decir, incluso los propios familiares de la víctima deben mantener al delincuente. Según información de agosto del año 2018, el cálculo en base al presupuesto anual del INPE y la población penal indica que el Estado dedica alrededor de 9.924 soles anuales por reo, es decir, 27 soles diarios. Este monto debe cubrir absolutamente todo. Por ejemplo, la ciudadanía alega que, aparte que los delincuentes cometen hechos graves contra bienes jurídicos de la persona, la sociedad y el Estado, se tiene que efectuar grandes gastos para poder sustentar las cárceles donde están recluidos. Pero para la población que labora y cumple con sus deberes como ciudadano, hasta cierto punto es indiferente, pues bajo el pretexto que no hay recursos, todos los días mueren personas, ya sea por falta de medicamentos en los hospitales o por falta de personal médico especializado. Es decir, para estos ciudadanos respetuosos de la norma, el Estado no les provee lo necesario, pero sí a los que no cumplieron la ley. De lo expuesto podemos concluir que la sociedad es la más perjudicada, puesto que los índices de criminalidad han aumentado en nuestra nación. Además, sabemos muy bien que los delincuentes que incurren en delitos graves no se rehabilitan, por lo que incurrirán nuevamente en delitos graves, llegando a tener una cadena perpetua, y ni aún así se van a ver intimidados, ya que muchos de estos delincuentes cometen sus actos delictivos desde dentro de los recintos penitenciarios. Y es así que la cadena perpetua mantendrá vivo al delincuente y estará mantenido por el Estado por el resto de su vida. Por lo tanto, la pena de muerte tiene un efecto psicológico radical en la voluntad del infractor, impidiéndole cometer delitos extremadamente graves o de quitarle la vida a la víctima, por lo que esta pena reduciría la incidencia de los delitos graves en nuestro Estado peruano, siendo beneficioso para nuestra sociedad en cuanto a seguridad y paz social. Además, somos un país que estamos en vías de desarrollo
y se necesita de más recursos para los ciudadanos que respetamos la ley y ya no para personas que no podrán rehabilitarse y obviamente no podrán reinsertarse a la sociedad. Y para concluir, hago la siguiente pregunta. ¿Qué vale más? ¿La vida de un ciudadano que respeta la ley o la vida de un delincuente que rompe las leyes? Gracias.